Bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Amén. Agradecemos al Señor por la maravillosa oportunidad que nos concede a cada uno de nosotros de estar en este lugar, en la casa del Señor, para exaltar su nombre. Amén. Bienvenidos, ¿verdad? Cada uno de los que están desde la mañana y los que nos hemos añadido también a esta comitiva de reunión para honrar al poderoso nombre de nuestro Dios. Una alegría enorme estar en la casa del Dios viviente. Así que, amados hermanos, después de saludarles, les voy a pedir que abramos las Escrituras. Mateo capítulo 23. Para la gloria del Señor. Poderoso Jesús. Gracias a Dios. Aleluya. Alabado el Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay poder. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias a Dios. Alabamos a Dios. Poderoso sea Jesús. Gloria sea al Señor. Gracias a Dios. Aleluya. Mateo capítulo 23, Gloria a Dios. los primeros 7 versículos. Amén, hermano. Le damos lectura a la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamen Rabí, Rabí. Oramos al Dios Todopoderoso en esta mañana. Padre, le damos gracias, Señor, por esta palabra que hemos leído. Pedimos, Padre eterno, que añada bendición a este remanente, Señor, que hemos de escuchar su palabra. Dios mío, danos sabiduría, conocimiento, sencillez, humildad y sinceridad delante de su pueblo, oh Dios. Le adoramos y le bendecimos en esta mañana, Padre eterno. Cúbrenos con sabiduría y con conocimiento a la luz de su palabra, oh Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. El tema de esta mañana es costumbres y tradiciones en tela de juicio. Bendito sea el Señor. Costumbres y tradiciones en tela de juicio. Los fariseos tenían sus propias normas, tenían sus propios reglamentos. El punto de observación de los fariseos era asegurarse de que todo el pueblo cumpliera la ley de Dios. Y para ello se habían inventado unas tradiciones.
habían añadido a la palabra de Dios mandamiento sobre mandamiento, es decir, sobre el mandato de Dios añadían un mandato de hombre más difícil de cumplir aún. Esa era la expectativa del fariseísmo y de los escribas, que eran los superiores de esa secta religiosa. Gloria sea al Dios Todopoderoso. Pero en el relato histórico, si leemos todo Mateo 23, vemos que Jesús les reprende de una manera tremenda. Y al reprenderle, Jesús aprueba algunas de sus prácticas, pero otras las desaprueba. Gloria sea al Señor. Porque la intención de los fariseos era mantener su personalidad o su ego, hermanos, en consideración con el pueblo, que les admiraran, se presentaban como grandes maestros, como grandes hombres de Dios, y estaban interesados de que el pueblo admirara que eran hombres consagrados para Dios. Alabado sea el Señor. Y Jesús, al introducir en esta porción que hemos leído, Él les dice a los discípulos que todo lo que los fariseos les dijeran que hiciesen, lo hiciesen, lo practicaran, porque en verdad señalaban la palabra del Señor, pero que no hicieran conforme a las obras de ellos, porque ponían cargas tremendas, difíciles de llevar, las ataban, dijo Jesús, a los hombros de los hombres, pero ellos no las querían mover ni con un dedo. Es decir, ahí sí se cumple la expresión famosa que vivían de apariencia. Vivían, hermanos, porque querían la admiración y la gloria de hombre antes que la gloria del Dios viviente. Sea adorado y bendecido su nombre. Y Jesús les dice que ellos amaban sentarse en lo que era la cátedra de Moisés. La cátedra de Moisés era una silla especial donde no tenía para reposar los brazos, sino que era el muy asiento, pero era utilizada por los escribas, que era el nivel más alto de los fariseos. Todo escriba era fariseo, pero no todo fariseo era escriba, por el hecho de que eran los universitarios, los intérpretes, los que tenían los conocimientos más avanzados. Estos comúnmente se sentaban en la cátedra de Moisés porque era una silla prestigiosa, un asiento especial que no se sentaba cualquier persona. Alabado sea el Señor. Pero a los fariseos y a los escribas les gustaba ocupar ese asiento, ocupar los primeros asientos en las cenas y en las sinagogas, para demostrar que eran hombres piadosos y fieles, y sus filaterías las habían aumentado. Los flecos que llevaban en el manto, como pasajes de las escrituras que tenía el manto, ellos lo mostraban, hacían oraciones de pie para ser vistos de los hombres y no para agradar a Dios. Alabado sea el Señor. No está diciendo Jesús que lo que hacían era malo. Lo hacían correcto, hacían cosas buenas estos hombres. Sin embargo, el propósito cómo lo hacían fue desaprobado por el Dios viviente. Porque no pretendían agradar a Dios, sino, hermano, autogloriarse a ellos mismos. Y las escrituras dicen que todo lo que hagamos nosotros, de hechos o de palabras, sea para honrar a Dios, sea para agradar al Dios Todopoderoso que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dicho de otra manera, esa misma regla que aplicó a los fariseos, a los escribas, aplica también a nosotros, en el presente, hoy en día. Si alguien hace algo, hermanos, para autoproclamarse ser alguien, no siendo nada, pues engaña a sí mismo.
Pero nosotros cualquier cosa que hagamos, desde un canto, una participación en el servicio, tenemos que hacerlo para honrar al Señor y no para demostrar que somos el mejor músico, el mejor cantante, el mejor predicador, enseñador, de ninguna manera. Aquí, como dicen los hermanos, el grande es Cristo, el Señor. Aquí el digno de alabanza, de adoración es Cristo, el Dios Todopoderoso, y en eso creo que estamos claros. Bendito y adorado el Dios Todopoderoso. Entonces, amados hermanos, el tema es las costumbres y tradiciones en tela de juicio. Habían puesto muchas costumbres y prácticas que no estaban registradas o avaladas en los escritos sagrados. El punto a tocar aquí que Jesús cuando les reprende es que ellos hacían algunas cosas que era necesario hacerlas, pero ignoraban otras. Por ejemplo, la justicia, la misericordia y la fe las ignoraban, dándole prioridad a otras prácticas, enseñanzas de hombres, según el relato sagrado. Bendito sea nuestro Dios. Y las tradiciones eran mandatorio para ellos guardarlas, según el concepto de los fariseos. En primer lugar, tenemos que no se podía comer sin lavarse las manos. Era una especie de ritual que ellos practicaban. Marcos capítulo 7, los primeros 4 versículos de Marcos 7. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, que quiere decir sin lavarla, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Al ir a la plaza o al no hacer una especie de ritual de purificación de manos, no comían. Y cuando vinieron de Jerusalén aquellos prestigiosos fariseos y escribas y vieron a algunos de los discípulos del maestro que comían sin hacer el ritual, no es que tenían las manos sucias, como podemos quizás interpretarlo literalmente, era que antes de comer, al ir a la plaza o siempre que iban a comer, tenían que realizar una especie de purificación en las manos. A eso se refiere. Los discípulos no hacían ese ritual y comían, y dice que ellos los condenaban, es decir, este está perdiendo el tiempo, como muchas veces nosotros nos condenamos unos a otros. El hermano está perdiendo el tiempo, la hermana pierde el tiempo, pero no vemos nuestros propios errores, hermano. Este es culto de enseñanza y vamos a hablar algunas costumbres que nosotros muchas veces hemos adoptado también y que creemos que son correctas, pero vamos a ver qué dice el Señor en su palabra para poder apegarnos y tener el respaldo del Dios viviente. Alabado y bendecido el Dios del cielo. Otra de las costumbres y tradiciones de los hombres que practicaban era no podían beber de los vasos sin lavarlos. Tampoco es que estaban sucios, era el ritual de purificación que si no se efectuaba ellos preferían no beber. Alabado sea el Señor. Marcos 7:4. El versículo 4 es clave, vamos a mantenernos ahí en Marcos 7:4. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber. Entonces tampoco hacían esto. Pero Jesús les reprende y les dice: todo lo que entra en el vientre va a la letrina, dijo Jesús. Por lo tanto no contamina al hombre. Pero lo que sale de la boca, eso sí contamina, porque muchas veces ofendemos. Muchas veces, hermanos, agredimos
consciente o inconscientemente, a veces nos expresamos mal. Y el texto dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, y es una realidad. Es probable que aquí no hayan, pero en muchos lugares sí hay, porque la palabra no se equivoca. Alabado y bendecido el Dios Todopoderoso. Número 3. No podían usar los jarros sin lavarlos. Marcos 7:4. Números 4. No podían utilizar los utensilios de metal si no los purificaban. Marcos 7:4. Y no podían usar las camas, los lechos, sin antes purificarlas. Imaginémonos el nivel de religiosidad que habían adoptado los fariseos, los hombres que manejaban la ley de Dios. Aún la cama, el lecho, dice que no lo podían, no se acostaban, sino le hacían una especie de purificación. Y Dios no había mandado eso en su palabra. Pero ellos habían puesto mandamiento sobre mandamiento para asegurarse que el resto de los reunidos ahí cumplieran la ley de Dios. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Así que, amados hermanos, qué importante ser honesto, ser sincero con Dios primeramente y con los hermanos. Porque quizás nosotros podamos engañarnos a nosotros mismos. Podemos tener apariencia de personas bien santificadas, bien entregadas al Señor, pero la realidad Dios la conoce. Dios conoce, Dios nos pasa el escáner, hermano, y no hay nada ni nadie que pueda escaparse del ojo divino del Dios viviente. No estamos diciendo que al pecado le vamos a dar la bienvenida de ninguna manera. La palabra está para corregirnos, para instruirnos en juicio y en justicia cada momento que nos acercamos a este lugar. Pero hay que entender que esto es la palabra de Dios. Diferente a alguna costumbre o prácticas que quizás aprendimos o oímos por allá, no la vamos a introducir en lo que es la santa palabra del Señor. No sé si me explico. Es un culto de enseñanza y necesitamos, hermanos, crecer, ser más sólidos en lo que es la palabra del Señor, conforme Él nos la ha dejado en las sagradas escrituras. Alabado sea el Señor. Y al hacer estas observaciones, los fariseos se dirigieron al maestro, al fundador del cristianismo, de la nueva fe que nacía en la gracia, y lo interrogaron según el texto sagrado al hacer estas observaciones que quebraban las tradiciones de los ancianos, los mandamientos humanos, las prácticas humanas. Los discípulos de Jesús no las practicaban y ellos los condenaban e interrogaron al maestro. Mateo capítulo 15, en los versículos 1 y 2. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, verso 2 de Mateo 15, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Gloria sea al Señor. Alabado sea el Dios Todopoderoso. De esa manera exhortan o interrogan al maestro, y es cuando el maestro les da respuesta, hermanos, que prácticamente los dejó fuera porque interpretaban incorrectamente la palabra del Señor. Es cierto, en el Antiguo Testamento, en la ley, estaba contemplado que en la tienda, en el tabernáculo, en el patio más específicamente,
los dos muebles que habían ahí en la entrada era el altar de bronce y la fuente de bronce. Todo sacerdote antes de entrar al lugar santo tenía que lavarse las manos, hacer una especie de ritual de purificación, que esta fuente de bronce representaba la palabra del Señor, era una figura de lo que la gracia iba a traer este gran impacto en las almas y en las vidas de los hombres a través del sacrificio de Cristo. La purificación que se veía en el tabernáculo del antiguo pacto tenía una proyección en la persona de Cristo, y era, hermanos, que a través de la sangre de Cristo todo pecado es cubierto. Somos limpios, somos purificados a través del poderoso sacrificio de Cristo el Señor. Pero el mismo que iba a efectuar el sacrificio se ve, hermanos, en afrenta en relación a aquellos que estaban atrasados, haciendo prácticas del antiguo pacto, cuando la gracia había ya venido a los hombres. Alabado y bendecido el Dios Todopoderoso. Éxodo capítulo 30, los versículos 17 al 21. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. O sea que en la gracia, en la ley, era un mandamiento del Señor lavarse en lo que era la fuente de bronce. Cuando ofrecían, cuando quemaban ofrendas en el altar de bronce, lo que continuaba era irse a lavar para purificarse, porque las ofrendas, algunas eran por el pecado, otras, hermanos, holocaustos, otras de diferentes índoles, y eso contaminaba al sacerdote. Por eso tenía que irse a lavar en la fuente. Gloria sea al Señor. Y ellos usaban este mandato antiguo para practicarlo en cosas como jarros, vasos, platos, manos, etcétera, etcétera, y camas. Que no era el mandato correcto que Dios había establecido en la antigua ley. Colocando mandamiento sobre mandamiento. Gloria al Señor. Y le dicen a Jesús: ¿por qué ellos comen? Quebrantando el mandamiento de los ancianos. La tradición de los ancianos, dice el texto sagrado. Jesús les contesta, Marcos capítulo 6, Marcos 7, 6 al 8. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de jarros y de vasos de beber, y haciendo otras muchas cosas semejantes. Alabado sea el Señor. O sea que como que el maestro les pone en claro el asunto y les llama hipócritas. Como Isaías profetizó: este pueblo de labios me honra, pero el corazón está lejos de Dios, porque bien dejaron el mandamiento del Señor para tomar como prioridad mandamientos y rituales de hombres. Alabado sea el Señor. Dios nos ayude a nosotros, hermano, porque esta predicación es para nosotros. Gloria a Dios.
que necesitamos enfocarnos más en lo que Dios dice y no en lo que quizás nosotros creemos o pensamos o nos imaginamos o nos han enseñado, etcétera, etcétera. Aquí se trata de apegarnos a la voluntad del Dios Todopoderoso, como ha sido realmente nuestro llamado a la obediencia de Cristo el Señor. Sea adorado y bendecido Gloria a Dios. el Dios Todopoderoso. Aleluya. Bendito Jesús. Los fariseos y los escribas amaban más las tradiciones que la misma palabra de Dios. No es que ignoraban la palabra, ellos conocían, eran maestros, eran expertos en interpretar los textos sagrados. Sin embargo, le daban prioridad a algunas tradiciones antes que a la palabra del Señor, y es lo que Jesús no les aprueba. Gloria sea al Señor. Marcos capítulo 7, los versículos del 9 al 13. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre escorbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas, de las cuales Jesús no menciona, pero había muchas semejantes. Uno de los 10 mandamientos dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen o se alarguen en esta tierra. Gloria sea al Señor. Pero los fariseos estaban más interesados, se habían inventado una palabra para invalidar ese mandamiento. Gloria a Dios. Y le decían en corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo lo que te pudiera dar. Dicho de otra manera, impedían que el hijo le ayudara a su padre o a su madre, invalidando el mandamiento, y esa parte Jesús la desaprobó. Bendito sea el Señor. Así que, amados hermanos, es normal esto también, que Dios quizás apruebe muchas cosas nuestras, pero también es normal que desapruebe algo otras que nosotros, quizás con buenas intenciones, hablando en términos generales de la Iglesia de Cristo, en los 4 puntos cardinales de la tierra. Algunas cosas quizás las hacemos, todas las hacemos con buenas intenciones, pero el punto sería cuáles aprueba Dios y cuáles desaprueba. Costumbres y tradiciones en tela de juicio. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Hay muchas costumbres y muchas tradiciones que se pueden convertir en nuestro diario vivir como una práctica. Y lo grave es que estén fuera de la voluntad del Señor, que estén desaprobadas por Dios. Gloria sea al Señor, porque nosotros los humanos, hermanos, somos bien hábiles para adoptar prácticas, y muchas veces prácticas malas. Las intenciones son buenas, pero adoptamos expresiones humanas, prácticas meramente humanas, y no en la voluntad del Señor, o no avaladas por la santa palabra del Señor. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Tengo aquí algunas prácticas que hemos adoptado que quizás no se vean tan correctas, gloria a Dios, pero si estamos para aprender es probable que nos ayuden si las señalamos en esta mañana. Si somos dóciles, hermanos, si le damos paso a la razón, en este caso a la palabra del Señor, que es la que nos guía, es la vara, la medida que se nos ha dado para poder caminar en el camino del Señor.
Número uno, algunas de las costumbres que nosotros hemos adoptado. Me incluyo también, mi familia, los que nos congregamos, gloria a Dios. Y es el voltear la espalda al altar de Dios cuando oramos. ¿Cuántos oran con el rostro para allá cuando están orando? Y la espalda al altar de Dios. Una vez más citamos Ezequiel capítulo 8, verso 16, donde unos muchachos habían dado la espalda al altar de Jehová y se habían vuelto al Dios, a adorar al sol. Gloria a Dios. Rostro al sol, pero la espalda al altar de Dios. Un lugar humilde y sencillo como este, pero aquí se presenta el Santo de Israel, el digno de reverencia, amados hermanos, que tenemos que estar con nuestro rostro al frente. Daniel oraba con su rostro hacia Jerusalén, ese era el templo en la época. Aunque estaba en Babilonia, en un país extraño, pero él abría las ventanas con el rostro a Jerusalén, donde estaba el templo. Y todo judío hace así. En los 4 puntos cardinales, él ora en ubicación donde estaba aquel lugar, el altar primitivo para ellos, conforme lo que aprendieron de la palabra. Pero Ezequiel capítulo 8, verso 16 dice: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y su rostro hacia el oriente, adoraban al sol, postrándose hacia el oriente, es decir, con su rostro hacia una deidad pagana, dándole la espalda al verdadero altar de Dios. No les digo que hagan lo que solo estamos revisando, amados hermanos, pero usted sabe cómo hace las cosas para el Señor y necesitamos hacerlo de la mejor manera. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Número 2, de las prácticas que hemos adoptado, hermano, el poner la Biblia en el asiento, en la silla, así sin reverencia, como que es un libro común y corriente. Lo tiramos donde nos sentamos, gloria a Dios. Pero hermanos, sería mejor tener algo y poner ahí, ¿verdad? Porque este libro tiene la palabra del Señor. Este libro no es común y corriente. Es un libro que merece respeto. No es que cambie nada, ni que afecte nada, que usted lo ponga ahí donde se sientan todos. Pero acuérdese qué tipo de libro tenemos en nuestra mano. Este libro merece respeto, por lo menos así me enseñaron, y bueno, yo mantengo que hay que respetar, porque aquí está la palabra del Señor. Alabado y bendecido el Dios Todopoderoso. Costumbres y prácticas, número 3, que hemos adoptado. El ponerse de pie antes que el que preside nos despida. En este lugar lo hace el pastor. Recuerda que da unos anuncios, hace una oración de despedida. Todavía está orando el hermano cuando ya andamos corriendo aquí. Donde yo me formé, hermano, ahí el orden es diferente, porque el que preside despide. Dice, están todos despedidos, los hermanos se ponen de pie. Pero si no han dicho que estamos despedidos, todos estamos oyendo, porque no ha terminado el culto. Pero hemos adoptado una cosa, que el hermano todavía está orando, ya vamos allá a la puerta, abriéndose y saliéndose, porque a no ser que hay una urgencia, ahí la cosa cambia. No es, hermano, que sea, digamos, algo fuera de orden, pero lo correcto sería esperar que el hermano, en este caso el pastor, así el orden en este lugar, nos diga: hermanos, estamos despedidos, saludes uno al otro, gloria a Dios. Una costumbre que hemos tomado, hemos adoptado, y el tema es tradiciones y costumbres en tela de juicio. Es decir, en observación, si son aprobadas o desaprobadas, en el orden correcto como deberían de ser. Alabados el Señor. Número 4, que hay varias. El confirmar con un amén sin analizar. Cuando el predicador, hermanos, está haciendo uso de la exposición de la palabra.
Y a veces podemos usar frases como ¿cuántos van para el infierno? ¡Amén! Entonces no analizamos. Y un amén quiere decir una confirmación. Quiere decir que estamos de acuerdo. Quiere decir que contestamos positivamente. Y son costumbres. Son costumbres que muchas veces, ¿verdad?, se nos quieren pegar. Pero es bueno analizar, amados hermanos, para ser mejores. Una vez más, no necesita hacer lo que estamos diciendo, pero estamos señalando algunos puntos que el que quiera pudiéramos mejorar. Gloria a Dios. Número 5, es leer la Biblia durante la alabanza. Sabe que el culto tiene su orden. Cuando está la alabanza se supone que es el canto para el Señor, la adoración al Dios del cielo. No es para estar leyendo la Biblia. O durante la predicación estar cantando. Tampoco, hermanos, estamos fuera de orden. Son prácticas, son costumbres que muchas veces se nos pegan. Quizás la intención no es mala, pero no se ve bien. Gloria a Dios. Entonces, cada tiempo, porque el culto tiene su orden. El culto tiene su orden. Cuando se trata de los cánticos es cantar. Si el predicador no ha estudiado mucho la palabra, pues es menester que lo haga antes de venir al culto. Y aquí va a ser la alabanza, hermanos, cuando se está alabando al Señor. Y en la predicación quiere decir que ya pasó el tiempo de cantos, ahora es escuchar la palabra de Dios. Y no hacer las cosas al revés. Gloria sea al Dios Todopoderoso. Costumbre número 6. La expresión no soy yo, es el Señor hablando. No sé, hermanos, por qué estoy diciendo esto. No, hermanos, es usted, no es el Señor. Porque Dios no se equivoca. Dios es perfecto. Hay que ser honesto en esta parte. No trata con niños, es el pueblo del Señor, somos maduros. Quiere decir que si me equivoco yo, fue el Señor que se equivocó, no fui yo. No. No estamos diciendo que Dios no use al elemento humano. Dios lo usa a usted, me usa a mí para llevar su palabra, porque como lo hizo con Moisés, el pueblo le dijo, habla tú con Dios y nosotros te escucharemos a ti, porque tenían miedo. Entonces Dios igual en el presente usa el elemento humano, lo usa, me usa, pero eso no quiere decir que yo soy Dios aquí porque estoy hablando la palabra del santo, de los santos, pero yo sigo siendo la misma persona, gloria a Dios. Si me equivoco, no fue Dios, fui yo el que me equivoqué. Y esta regla aplica en todo predicador, no sé si están de acuerdo. Pero la tradición dice, no sé por qué estoy diciendo esto. Claro, se salió del mensaje. O ya no haya que decir, habla otro montón de cosas y dice que no sabe por qué está diciendo. Esas son costumbres, son tradiciones, y acuérdese que hablamos con un pueblo maduro, hermano. Alabado sea el Señor. Número 7, tradición. Costumbre. Los amigos son el adorno del culto, decimos. ¿De dónde hemos sacado esa frase? Nos alegramos que los amigos vengan. Los amigos necesitan conocer de Dios, escuchar la palabra del Señor, venir a Cristo, porque por ellos murió el Señor, así como murió por mí, murió por los amigos. Pero en realidad el adorno del culto, ¿será que los amigos son? Si la mayoría de veces no aceptan, no vienen a Cristo. Estamos corrigiendo una cosa, hermano, que si le sirve, pues está bien. Si no le sirve, gloria a Dios. Pero, pues, como predicadores, nuestra responsabilidad traer a la mesa algunos argumentos, como Jesús también aprobó y desaprobó algunos. Alabado y bendecido el Dios Todopoderoso. A veces adoptamos algunas costumbres impropias, también esto ya va con los predicadores y con las predicadoras, gloria a Dios, de aquí, desde este lugar. Quizás yo tengo muchas,
una de las prácticas que se nos enseña, hermanos, para evitar mucho error desde un lugar como este, es que su cónyuge, Amén, aleluya. usted pregúntele a su esposo, a su esposa, Aleluya, gloria a Dios. que no se vio bien de abajo, Amén, hermano. para mejorar. Sí, amén. Esa es una práctica que funciona. Amén. ¿Ok? ¿En qué práctica me expresé mal? Sí, amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Hay una frase que le llaman amuletas, que es repetir y repetir una misma frase. Aleluya, gloria a Dios. Eso se convierte en práctica. Si no lo dice con el mero sentido de que usted quiere, por ejemplo, decimos alabado sea el Señor, pero el corazón va con esa alabanza al Señor, es aprobado. Entonces, lo decimos o si decimos gloria a Dios, aleluya. Y esto, hermano, gloria a Dios, aleluya. Un montón de prácticas. Esas son costumbres. Son costumbres, son amuletillas que se pegan en la boca de los predicadores muchas veces. Y hay que ir evitando la repetición, hermano, pues son poco edificativas. Alabado sea el Señor. Golpear el púlpito durante la predicación. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Eso no nos deja buena expectativa del predicador. Bendito Dios. Es cierto, Aleluya. en algún momento vamos a sentir la presencia del Señor. Amén, amén. Aleluya. El fuego de Dios en nuestra espalda, en la cabeza, algo caliente. Amén, Santo. Y va a querer entrar el emocionalismo en nuestra vida como predicador y vamos a querer aleluya. darle golpes al púlpito. Pero ¿qué impresión vamos a dejar en el pueblo? Aleluya. Si el profeta se sujeta al Espíritu Amén. y nosotros muchas veces queremos dar toda la libertad para hacer desorden, no es correcto. Gloria a Dios. Aleluya. Número 2, rascarse la nariz durante la exposición del sermón. No es que le pique, es mala costumbre. Hay que ir evitando, gloria a Dios. Necesitamos mejorar, hermanos, y bueno, Gloria a Dios. Aleluya. el consejo a tiempo es bueno. Amén. Alabado sea el Señor. Aleluya. Tercer lugar, sonar objetos en el bolsillo como llave o coras. Centavos que andamos y los nervios nos atacan, no hayamos que decir, comenzamos a sonar. No se ve bien de abajo, hermano. Queremos hacer mejor las cosas, podemos regular algunas. Se dice que por el nerviosismo, por no encontrar la palabra adecuada, nosotros los predicadores hacemos uso de algunas prácticas incorrectas, impropias en los púlpitos cristianos. Número 4, leer la Biblia a gritos. Algunos consideran que es mayor autoridad o libertad. ¿Está bien? No es que sea malo, no estamos diciendo que sea malo. Pero algunos consideran que es irreverente que la palabra del Santo Dios la lea con un garbo que es la palabra, hermanos, del Señor. Pero usted, como se sienta cómodo, no es que esto es cada quien, hermanos, pero si le logran escuchar, porque la virtud está en la palabra, no en que esté alta, baja, término medio, no. Como hablemos, como usted se sienta cómodo. Algunos predicamos alto, otros medio, otros suave, pero todo lo hacemos para el Señor. Todo esto es bueno, no decimos que esto es malo y esto es bueno. No, es como usted se sienta cómodo, pero lo que leemos es la palabra del Señor. Los antiguos aún pronunciarlas lo pensaban 2 veces y se inventaban nombres como Adonai, porque el tetragramatón decían que era demasiado santo. Y algunos interpretan que alzar demasiado la voz al leer la palabra es poco reverente, pero bueno, no todos lo vemos de la misma manera. Así que, amados hermanos, pues son costumbres y tradiciones aprobadas y desaprobadas por Jesús, el tema. Algo otros, hermanos, la última. Tener un trapo o una servilleta de esta manera, así todo el tiempo.
Gloria a Dios, hermano. Yeah. Es bueno porque nos limpiamos. Esto se pone por aquí y seguimos el curso. No vamos a estar colgando esas cosas. Algunas prácticas que no se ven bien porque, hermano, pues necesitamos mejorar cada día. Alabado y bendecido el Dios Todopoderoso. A Dios no le agrada que nosotros sigamos tradiciones, digamos, humanas o meramente relacionadas entre nosotros y las atribuyamos que vienen de Dios o las practiquemos. Bendito sea el Señor. Miqueas capítulo 6, verso 16. Porque los mandamientos de Onri han guardado y toda la obra de la casa de Acab. Y en los consejos de ellos anduviste para que yo no pusiese, para que yo te pusiese en asolamiento. Gloria a Dios. Onri hizo una dinastía como de 6 sucesores, como de 4 sucesores. Él, su hijo, casó a Acab con Jezabel, hija del rey de Tiro, y introdujo de esa manera el culto a Baal y a Acera. Y esta práctica la adoptó el pueblo, que había quebrantado el mandamiento antiguo de Jehová por seguir las prácticas de Onri. Según el pasaje de Miqueas 6:16, un reclamo de parte de Dios, que cayeron prácticamente en lo mismo que estamos hablando. Habían dejado el mandamiento de Jehová por seguir el mandamiento de un rey, el sexto rey de Israel, Onri. Colosenses 2:20 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque ¿cómo viviréis en el mundo? ¿Os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad al mandamiento y doctrina de los hombres? Cosas que todas se destruyen en el uso. Alabado, o con el uso. Gloria sea al Señor. Los hermanos en Colosa tenían este problema. Se movían en conformidad a las costumbres y a las prácticas. Y Pablo dice: todas estas cosas que ustedes practican, esto con el uso se destruye. Sin embargo, el mandamiento del Señor es eterno, el mandamiento del Señor es santo, es puro, es edificativo. Si estamos en el santo mandamiento, estamos correctamente. Ese se usa y no se destruye, continúa activo. Pero las prácticas de jarros, lavamientos, todo esto es perecedero. Y Pablo, al igual que Jesús, le exhorta a que volvieran su mirada al Cristo de la gloria. Sea adorado su nombre. Tito capítulo 1, versos 13 y 14. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos durante para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Hay fábulas, hay mandamientos de hombres que al final nos apartan de la verdad. Y nosotros no queremos caer en ese error, amados hermanos. Nosotros queremos hacer las cosas mejor cada día. No decimos que somos perfectos, vamos aprendiendo. Yo aprendo cada día. Yo quiero mejorar cada día, yo no sé usted. Pero en realidad el Maestro está con nosotros y es Cristo el Señor quien nos lleva de victoria en victoria, de poder en poder, porque Él está con nosotros. Alabado y bendecido el Dios Todopoderoso. Así que, amados hermanos, qué bendición tener a Cristo de nuestro lado. Sea alabado su nombre. Primera Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo,
retener lo bueno. No haga porque le digan, hermano, o porque oigan. No hagamos, incluyéndome mi persona. Hay que examinar todo y hay que retener lo bueno, sea alabado su nombre. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Alabado sea el Señor. Hay mucha sutileza, hay muchos rudimentos que proceden del mundo y no en la voluntad del Señor. Y el consejo de Pablo a los hermanos de Colosa, que no se dejaran engañar. Bendito sea el Señor. Por último, Gálatas 4:8 al 11. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días de los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Que el almanaque, que la luna llena, tierna, un montón de rudimentos, que los ojiados, dicen los salvadoreños. Solo los salvadoreños creemos en el ojiado, pero las demás culturas no creen. Y hay cosas, mejor no digo más, porque tenemos arraigados algunos principios tradicionales, gloria a Dios. Y Dios está para ayudarnos. Estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Alabados el Señor. Y yo he visto, dice que allá mataba mulas, patos, etc. En el Señor la cosa es diferente, hermano. Estas son tradiciones y culturas de nuestros abuelos que antes tenían la mirada en esas cosas. Pablo reprendió aún a Pedro y le dijo: ¿por qué tú, siendo judío, obligas a los gentiles a circuncidar, a hacerse prosélitos? Gloria a Dios. Pero cuando venían los de la circuncisión, los de la ley, Pedro se apartaba de los gentiles. Pero cuando se iban, venía él y comía con los gentiles, se hacía como los gentiles, le forzaba a seguir los rituales del judaísmo. Pero cuando venían aquellos, yo a ustedes no los conozco, se iban. Pablo le dio una reprendida y le dice: tu hipocresía. Arrastró aún a Bernabé, que era otro hombre de Dios. Es que esto se riega, hermano. Cuando hay una práctica que es incorrecta, esto se extiende en otros sanos también en la fe. Que se va expandiendo, es como un cáncer, gloria a Dios. Pero qué bueno que si analizamos a tiempo y tratamos de mejorar, se pueden evitar muchas cosas que creemos que son correctas. Imagínense el apóstol Pedro siendo corregido por Pablo, pero es que le estaba diciendo la verdad, gloria a Dios. No hablaban solo por hablar, eran hechos reales, prácticas que se relacionaban con estos hombres de Dios. Aún en los grandes hombres de Dios ha venido sucediendo. ¿Cómo no va a suceder en nosotros, hermanos, que empezamos a caminar? ¿Cómo no van a suceder en mí si yo estoy por aprender de la palabra? Al igual que en usted también. Así que si alguna de estas prácticas pues nosotros hemos estado haciendo, y si queremos corregirla, sería de bendición. Alabados el Señor. Así que vamos a llegar hasta acá. Los he oído un poco tenso esta mañana, pero bueno, llegamos hasta acá. Dios les bendiga a todos.